Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ataques con explosivos, ráfagas de fusil y drones en los que está sumergido el Cauca. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Hoy es martes 21 de mayo. Ayer en Morales, Cauca, las disidencias de las FARC madrugaron a atacar con explosivos y ráfagas de fusil la estación de policía. Murieron 2 patrulleros y 3 resultaron heridos. El ataque fue atribuido al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, autodenominadas Estado Mayor Central. También se robaron 50 millones de pesos del cajero del Banco Agrario y dispararon a uno de los helicópteros de la policía que llegó como refuerzos. La zozobra de los habitantes en el casco urbano, que inició desde las 6 de la mañana, evoca la época de las tomas guerrilleras y pone sobre la mesa el problema que tiene el gobierno con esas disidencias, con las que intentó o intenta hacer un acuerdo de paz. Tanto que en la tarde el presidente ordenó un Consejo de Seguridad permanente y desde ayer han llegado refuerzos de fuerzas especiales militares. Para ponerle foco a ese asunto, invitamos a Santiago Rodríguez, el periodista que ha recorrido esa zona del país y cubre las negociaciones del gobierno con los grupos armados ilegales. Bienvenido, Santiago. Hola Ana, gracias por invitarme. Oye, este tema tristemente no es nuevo, ¿no? En tus historias y también por acá en Huevos has explicado cómo ha ido escalando el conflicto en Cauca en los últimos meses. Lo que pasó ayer en Morales es especialmente significativo. Sí, yo creo que por el nivel de los enfrentamientos, pues este es un hostigamiento bastante fuerte que recuerda al viejo conflicto cuando las FARC hacía tomas guerrilleras y las estaciones de policía quedaban llenas de agujeros de fusil o destruidas. Eso Ujú. fue lo que pasó ayer en Morales, donde fueron asesinados los patrulleros Jaime Andrés Calderón y Diego David López. Pues el llamado bloque occidental del EMC sembró el terror durante horas en el norte del Cauca y sur del Valle, porque no solo incursionó a sangre y fuego en la cabecera de Morales, ¿no? También explotó un artefacto explosivo en el hotel donde se alojaban miembros de la fuerza pública en Jamundí, por ejemplo. Ujú. Y aquí es importante entender el escenario militar que se ha estado desatando en el departamento y pues vemos una tendencia. Las fuerzas militares han reiniciado la ofensiva en el suroccidente del país contra el MC con la Operación Mantus. Solo en Cauca hay un poco más de 1.500 soldados profesionales dedicados a ofensivas contra este grupo. Una fuerza que ha sido reforzada en las últimas horas ante los atentados con vehículos blindados y fuerzas especiales del ejército. La ofensiva, pues hasta ahora se ha concentrado en el cañón del Micay, donde están el 75% de los cultivos de coca del Cauca. Y así como vimos el año pasado durante la operación Trueno en el Micay, pues el EMC responde a esa presión de la misma manera, con atentados y hostigamientos en el norte del departamento como una especie de contraofensiva para forzar a la fuerza pública a desconcentrar sus esfuerzos del Micay. El caos que están ocasionando las disidencias es tal que las comunidades indígenas se pronunciaron en contra, haciendo la advertencia de que pues esperan que eso no les genere repercusiones también a ellos, ¿no? Sí, la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca envió una carta abierta a Andrés Patiño, el comandante del bloque occidental, haciéndole reclamos muy fuertes. Hablan de 1.777 acciones violentas cometidas por el EMC contra las comunidades NASA del norte del Cauca en los últimos 4 años. Dentro de esas acciones hay 374 asesinatos contra guardias indígenas. También hay otras cifras como 42 explosiones contra personas, 225 amenazas individuales y 785 menores de edad reclutados de sus comunidades. Uf. Un dato revelador que afirman estas comunidades indígenas es que mientras ese bloque occidental los ha violentado 1.777 veces, solo se han enfrentado 300 veces con el ejército. Por lo que se preguntan la guerra que Mm. libra el EMC, que se autorreconoce como las auténticas FARC, contra quién es en realidad. Claro. En su carta abierta, los NASA dicen que no ven un horizonte claro de esa guerra que libran. Es más, afirman que la guerra del EMC es contra la población y no contra el Estado por la toma del poder. Por eso dice que lo sorprendió cuando el gobierno decidió empezar a negociar con ellos. ¿Cómo llegamos a este punto, Santiago? Es decir, las disidencias pintaban más como pequeños grupos dispersos, residuales, digámoslo así. Luego aparecen como el Estado Mayor Central de las FARC. ¿Cómo pasó eso?
Bueno, hay un antes, un durante y un después de que el gobierno empezara a dialogar con el EMC. Ujú. Antes, a esta organización, sobre todo durante el gobierno de Duque, la conocíamos como las disidencias de las FARC al mando de Gentil Duarte, y cuando este murió les decíamos al mando de Iván Mordisco. Ajá. Se trata de unos frentes disidentes que empezaron a actuar como en bloque, con muchísima autonomía regional y algún tipo de coordinación nacional a través de lo que ellos llaman Estado Mayor Central, que es la instancia de decisión. Estos frentes disidentes eran muy diferentes en sus formas en los territorios, siendo los frentes del Cauca y el suroccidente los más ligados al narcotráfico. Ujú. Pero entonces, cuando este gobierno empezó a negociar con ellos, el MC hizo una conferencia de mandos a instancias del gobierno en donde empezó a consolidar su unificación y a seguir un plan de refundación de las FARC. Esto es clave porque, como hemos dicho, ellos dicen que son las auténticas FARC. Ujú. Sin embargo, esta unidad no dura en medio de los diálogos con el gobierno, que es el punto en el que estamos hoy. Las acciones violentas del EMC en el Cauca, con y sin cese al fuego, fue fraccionando como las posturas adentro de la organización, al punto en que los frentes de los Llanos, del Magdalena Medio y Catatumbo decidieron seguir en la negociación, mientras que el resto, incluido Iván Mordisco y la mayoría, volvieron a la guerra con el gobierno, obviamente con el Cauca como el epicentro de este conflicto. Además de esta ofensiva contra la fuerza pública en un casco urbano a plena luz del día, ¿hay otras estrategias de las disidencias que estén, digamos, complicándole las cosas a las fuerzas militares? Sí, el general Federico Mejía, el comandante del ejército en Cauca, me dijo que el avance en el Micay ha sido lento por la cantidad de minas antipersonales que este grupo armado ha sembrado en el territorio. Por cada 10 que el ejército quita, pues el EMC siembra 20, me dijo el general. De acuerdo entonces al general, el cese al fuego le permitió a este grupo fabricar y prepararse mejor con tecnología y explosivos. Por ejemplo, el uso de drones comerciales cargados con explosivos empezó a ser muy utilizado por estos grupos. Ya que hablas de los drones, oficialmente la cuenta de ataques con drones es de un par, ¿no? Pero sabemos que las cuentas extraoficiales son otra cosa. ¿Qué tanto y dónde se están popularizando esos ataques con drones? Sí, bueno, la erupción de este tipo de tecnología en el conflicto es una realidad, pero aún no se ha vuelto una amenaza determinante, ¿no? Ok. Sabemos que el Frente Comuneros del Sur, que ahora está negociando con el gobierno en Nariño, tiene una unidad de drones que, de acuerdo a lo que me dijeron en el territorio, fue muy efectiva en la guerra que libraron el año pasado contra la EMC. Ujú. Según la reportería en el territorio, ya todos los grupos armados en Nariño están utilizando los drones en sus tácticas de guerra. Lo mismo vemos en el Cauca, donde en el Micay el ejército ya recibió ataques. Sin embargo, ante la posibilidad de que esto se vuelva una amenaza real como en Ucrania, donde los drones cambiaron el campo de batalla, la fuerza pública ya se está preparando para hacer frente a estas tácticas, especialmente comprando tecnología para neutralizar los drones. Gracias, Santiago, por estar acá. Bueno, con gusto. Y arranque el día con estas movidas. A raíz de todo este conflicto del Cauca, el presidente nombró un nuevo comandante del ejército. Se trata del mayor general retirado Luis Emilio Cardoso Santamaría, uno de los generales que había cambiado de cargo en el primer gran movimiento de la cúpula militar. Sigue la novela por la rectoría de la Universidad Nacional. Ismael Peña, el profesor que se posesionó como rector en una notaría, demandó penalmente al ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, por ordenar la elección de un rector encargado. Mañana inicia el tercer debate de la reforma pensional en el Congreso. Pasará por la Comisión Séptima de la Cámara y de ahí a la plenaria. Estas y todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Juanita Escobar, yo soy Ana León. Nos escuchamos mañana.